Les invito a que ubiquemos el texto por el cual empezamos la serie de sermones que este año se ha impartido. En 1 Juan capítulo 1, vamos allí nuevamente, ya debería ser un texto de memoria. Dice el versículo 3, y le invito a que si usted quiere leer la escritura conmigo lo puede hacer a una sola voz. Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, hemos hecho un viaje a partir del mes de enero, tratando de explorar, de conocer acerca de esa comunión verdadera con Dios. Hemos recorrido en las Escrituras y viendo en la obra de Jesucristo cómo es que la comunión con Dios se establece. El apóstol Juan aquí nos dice que la verdadera comunión con Dios Padre y con Dios Hijo Jesucristo es por medio de ellos, y ese ellos analizamos durante algunos sermones que hoy lo podemos tomar como referencia hacia la palabra de Dios. Hacia la palabra de Dios, el fundamento apostólico. Y también vimos que la otra forma necesaria para establecer una verdadera comunión con Dios es por medio de la iglesia, por medio de los creyentes. Y durante todo este proceso revisamos cómo Jesús nos dio ejemplo, cómo Él vino al mundo a dar salvación, cómo Él vino y entregó todo de sí mismo hasta su propia vida para morir en la cruz, resucitar y dar vida eterna a los hombres. Nosotros podemos ver en Jesús el ejemplo de cómo Él amó al Padre, cómo Él acudía al Padre constantemente. Y esa tarea Él también se la dejó a sus discípulos, a la iglesia. Se la dejó para que la iglesia también pudiese experimentar el amor de Dios en sus propias vidas, para alcanzar esa comunión que Dios, que Cristo estableció al morir y resucitar y reconciliarnos con el Padre. Al ser reconciliado el hombre puede venir a Dios y puede tener esa comunión. Pero adicional a esto, Jesús tenía que irse, tenía que partir a la gloria de Dios, y Él nos envía el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo en la vida del creyente, a partir de allí, el creyente puede conservar y continuar con esa misma comunión con Dios Padre y Jesucristo. El Espíritu Santo vino precisamente para hacer compañía constante en la vida de quien cree en el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, por medio de Él es que podemos experimentar la unidad, la comunión, la koinonía. Ese fue el gran don enviado desde el cielo para que todos los creyentes de todas las épocas, y así como oramos al empezar el culto, nos unimos todos en un mismo espíritu para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para reconocer a Dios majestuoso por la obra del Espíritu Santo. Y ahora nosotros, en quienes habita el Espíritu Santo, quienes han renacido, quienes son nueva criatura en Dios, podemos ser plantados en la casa de Jehová, como lo dice el Salmo 92:3, en los atrios de nuestro Dios para florecer. Pero ¿cómo florece un hijo de Dios en la casa de Jehová? ¿Cómo florece en sus atrios? ¿Cómo da fruto? ¿Cómo empieza a dar de sí mismo aquellas cosas que evidencian que el Espíritu Santo está en él? Dice también en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, que los creyentes al haber recibido el Espíritu Santo pueden tener esa comunión verdadera con Dios. Pueden estar en la presencia de Dios como lo estamos haciendo en este culto. Nos unimos todos en la presencia de Dios para alabarle.
Y dice el versículo aquí que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de ¿quién? Del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Jesús oró en Juan 17:21 para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Revisamos algunos aspectos acerca de esa comunión y de esa unidad, en la cual vimos en las Escrituras que todos aquellos que estaban unidos en obediencia a las palabras de Jesucristo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos quienes fueron llenos del Espíritu Santo pudieron predicar la palabra, pudieron salir y hablar de las maravillas de Dios a todos los hombres. Razón por la cual tenemos hoy día una iglesia viviente en todo lugar. Porque el Espíritu Santo estaba en la vida de cada uno, de cada creyente. Y sería una contradicción decir que alguien es un creyente de Jesucristo y que no tenga el Espíritu Santo. Debe ser un creyente, una persona llena del Espíritu Santo. Debe estar el Espíritu Santo en él. Así que la obra del Espíritu Santo empezó aquel día, aquel gran día de la cosecha. El día de Pentecostés. Y en la vida de cada uno de quien cree en Jesucristo, de quien da testimonio de Jesucristo, de quien confiesa a Jesucristo, el Espíritu Santo está en él. Mis hermanos, cuántas controversias, cuántos debates, cuántas polémicas se arman en las redes cuando las personas están discutiendo acerca del significado de la llenura del Espíritu Santo y en particular cuando se habla del don de lenguas. Existe una gran cantidad de asuntos, cada uno defendiendo su posición, uno diciendo, legitimando de que hoy en día se habla en lenguas y otros diciendo que no. Y en eso se la pasan en las redes en una cantidad de debates. Yo he visto más de uno y uno dice, pero bueno, al final de cuentas ninguno convence a ninguno. Siempre queda en lo mismo. Y lo que hacemos es que se da un mal testimonio a las personas de afuera acerca del evangelio, de la iglesia, porque parece que es un desorden en la medida que uno escucha acá además de estas controversias. Pero, ¿y por qué razón mejor no entrar a debatir, a analizar, a razonar acerca realmente del significado de tener el Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Pues la evidencia está en sus frutos. En el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿No sería mejor estar en ese tipo de debates y razonamientos, mirando más bien que trabajemos, que luchemos por ese fruto del Espíritu en la vida de cada creyente? Ese sí sería un debate interesante, un razonamiento al cual perder el tiempo, donde las iglesias realmente se procuraran en revisar si ese fruto del Espíritu Santo está en cada uno de ellos, en cada creyente. El fruto del Espíritu Santo era evidente en la vida de la iglesia del primer siglo. Y lo podemos ver, que el fruto se pudo ver en poder y en grandes señales. En Hechos capítulo 2, versículo 43, si usted quiere buscar allí. Era tal el poder y las señales del Espíritu Santo en medio de los creyentes, que dice el texto, que sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El fruto venía también en nuevas disciplinas. Venía con una nueva disposición, devoción, nuevos sentimientos de pureza y de comunión los unos con los otros. Leamos Hechos 2:42, un versículo antes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También el Espíritu Santo venía en sencillez y generosidad. Versículos 44 y 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ve ahí el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, un espíritu apacible. Los hombres eran renovados en la forma como ellos trataban a sus esposas, a sus cónyuges. Dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y las mujeres, incluso las mujeres cambiaban hasta su aspecto, su forma como se veían ante el mundo. 1 de Pedro 3, 4 dice, que se vistan con un adorno incorruptible de un espíritu afable y apacible. Eso es contrario a las controversias y a las peleas que uno ve hoy en día en las redes. El fruto del Espíritu nos dice que al contrario, las vidas están llenas de Dios, están llenas de humildad y están llenas de un sentimiento bondadoso y generoso hacia los demás. Y porque el Espíritu Santo no permite que nos llenemos de algún sentimiento de amargura, de algún sentimiento de rencor o de enojo o de desprecio hacia los demás. El Espíritu Santo, si habita en el creyente, no va a permitir eso, mis hermanos. Y ahora, veamos un ejemplo del Espíritu Santo, de un hombre lleno del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 8. Le invito a que lo ubiquemos y que todos lo puedan leer. Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esa parte ahí del texto. Para hablar de este hombre, Esteban. De Esteban. Mientras Esteban era apedreado por aquellos infieles, rabiosos, a quienes él le predicó el evangelio, donde él se paró al frente de ellos y les puso la palabra de Dios, estos hombres lo apedrearon. Y dice en Hechos capítulo 7, versículo 55, que Esteban, él lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, mientras él era apedreado. Comprendamos, hermanos, el escenario y lo que sucede aquí. ¿Por qué? Porque Esteban, desde el momento que comenzó a andar y fue lleno del Espíritu Santo, empezó a caminar como un hombre lleno de él todo el tiempo. No fue a partir del momento que él salió a predicar, sino en el mismo momento en que el Espíritu Santo llegó a él. Y recordemos que Esteban es uno de los 7 hombres que fueron llamados para ser diáconos en la iglesia, allá en Hechos capítulo 6. Pero ¿cuál fue o cuál era el requisito? Y es hoy en día el requisito para un servidor y para un diácono. Dice el versículo 3 de Hechos 6, que sea un hombre de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces a Esteban no lo llamaron porque se distinguiera como un experto lavador de platos, como un mesero o como un mensajero. A él lo llamaron porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso lo hizo apto para atender las mesas y las necesidades de las viudas. Comprendamos la función del Espíritu y cómo la iglesia es edificada por medio del Santo Espíritu. Esteban, sin embargo, era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Y sin embargo, él no se ofendió por el oficio que le encomendaron. Él, antes de ser martirizado, le predicó a los sacerdotes y a los judíos del pueblo. Y en la predicación de él, en Hechos 7, en 52 versículos, él explicó el plan de redención de Dios a estos judíos. Por eso dice en Hechos 6:10 que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y por esa razón se enfurecieron con él y prefirieron matarlo porque no podían soportar la palabra de Dios de un desconocido. Ese era el hombre que atendía las mesas, lleno del Espíritu. Ese era el hombre que servía un pan, un pescado y una bebida caliente. Y para hacerlo estaba lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio y de sabiduría.
Así que nosotros no podemos menospreciar los servicios que se den dentro de la comunidad de la fe. Todos son valiosos y todos requieren de estas cualidades de todos los servidores. Mis hermanos, con Él y con los demás discípulos llenos del Espíritu Santo y con todo santo creyente es con quien nosotros nos debemos identificar. Con ellos. Por el testimonio de la llenura del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Que sea por el fruto del Espíritu evidente por el cual nosotros y los demás podamos ser y sean conocidos en el caminar de fe. Todos sean conocidos por esa llenura del Espíritu Santo. Y no solamente por aquellas aparentes habilidades, por aquellas capacidades que alguien notoriamente o visiblemente demuestre, sino porque sean las del Espíritu, las que sobresalgan. Esas son las que nosotros debemos atender. Ayer, en reunión con los varones, hablábamos acerca de un escenario posible de que viniese aquí de pronto alguna persona que fuera diestra, experta como músico, que supiese tocar algún instrumento o varios instrumentos, que interpretara música, que dirigiera la música y todo lo demás. Y eso nos podría de pronto motivar y animar a decirle, venga, ayúdenos con la alabanza y con la oración, porque usted es una persona que conoce de música. Eso es lo que nos dice el sentido común en la carne, en nuestros ojos naturales y hasta en nuestros oídos naturales. Pero nosotros tenemos que revisar y mirar si esta persona que se acercó, que tiene esas capacidades, que tiene esas habilidades, realmente es una persona llena del Espíritu Santo. Si es de testimonio, si es una persona sabia, que camina en la palabra de Dios. De otra forma, estaríamos ignorando las Escrituras y estaríamos haciendo las cosas al revés. Mis hermanos, la razón por la cual la iglesia creció y pudo llegar y salir de sus límites de Jerusalén fue por la obra exclusiva del Espíritu Santo en ella. Hechos 2:47 dice allí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la forma como una iglesia en Dios, edificada por el Espíritu Santo, crece, se fortalece, se alimenta, se capacita y crece por medio del Espíritu Santo. Y mis hermanos, imagínese usted, porque hoy tristemente hay que decirlo, hay que imaginarlo, que nosotros podamos ver a esta sociedad, a nuestra sociedad, que sea impactada por una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo sería la sociedad? Ahora, y hago la aclaración, no porque la iglesia no esté llena del Espíritu Santo, porque de otro modo no sería iglesia, sería una sinagoga de Satanás. Toda iglesia debe tener el Espíritu Santo, mis hermanos, sino que seamos una iglesia no solo llena del Espíritu Santo, sino una iglesia de testimonio de unidad y de frutos del Espíritu y de determinación para impactar al mundo con la palabra de Dios. Todos llenos del Espíritu Santo como evidencia que ha sido derramado en cada creyente, como debe haber sucedido, como sucedió en la vida de cada creyente de ustedes, mis hermanos. Para que entonces así muchas personas puedan venir a la fe por el testimonio del creyente. Así creció la iglesia en Jerusalén y en las naciones vecinas. Y así toda iglesia en todo lugar puede crecer, porque el Espíritu Santo es el mismo. Es el mismo Espíritu Santo. El Señor Jesús oraba por la unidad de la iglesia, para que por medio del Espíritu, la unidad de la iglesia, el mundo pudiese creer. Juan 17:21. Dice allí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queridos hermanos, el Espíritu Santo viene y vino en la vida del creyente, no solamente para satisfacer, edificar la vida del creyente, sino para que podamos salir llenos del Espíritu Santo e impactar al mundo. Ese es el propósito de que seamos llenos del Espíritu Santo. Así muchas personas podrán venir a las puertas de la hija de Sión
y se podrán gozar de la salvación de Dios. Quizás algunas personas necesitan escuchar y ver a creyentes decididos, valientes, osados, que lleven la palabra del Evangelio llenos del Espíritu Santo. Muchas personas, mis hermanos, yo estoy seguro que están esperando afuera a que ustedes vayan con el Espíritu Santo y les hable de Jesucristo. Les comparta el testimonio del Hijo de Dios en ustedes, en cada creyente. Muchas personas podrán decir eso. Una persona que estaba en una secta y luego se convierte al cristianismo. Y ella decía que después de que se convirtió al cristianismo, sus amigos cercanos que son creyentes, la empezaron a felicitar. Le empezaron a decir, qué bueno que has venido a los pies de Cristo, qué bueno que has conocido el Evangelio verdadero, qué bueno que has salido de ese lugar de error. Y todos la felicitaban, la abrazaban, la motivaban, pero ella les dijo, ustedes, mis amigos, vecinos, conocidos de tiempo, yo vine a Cristo, pero no por ustedes. Porque ninguno de ustedes me habló de Él. Ninguno de ustedes tuvo el valor, la osadía de hablarme de Jesucristo y de hacerme caer del error en que yo me encontraba. Ella decía que la excusa de aquellas personas, de los amigos, era que como la veían a ella feliz allá en esa secta, que como la veían feliz a esa persona que iba todos los domingos con su familia, en el carro, en las reuniones, entonces decía, no, dejémosla tranquila porque está feliz. Mis hermanos, esa es la mentalidad de mucho creyente, que nos conformamos con saber de que una persona está feliz en otra iglesia, en una secta, en el error, en el pecado, y le decimos, nos decimos a nosotros mismos, bueno, dejémoslo, porque solamente es el Espíritu Santo que lo puede cambiar. Y eso está lleno también de mucho pecado. Evitamos el pecado, pero estamos llenos de pecado cuando decimos eso, porque es egoísta el no compartir el mensaje del Evangelio cuando usted ve a alguien que se va perdiendo. O usted ve que una casa se empieza a incendiar y usted sencillamente dice, no, pues dejémoslo allá a ver qué hace. ¿Cierto? ¿Usted qué hace? Usted toma una cubeta con agua, saca una manguera, lo que usted tenga, empieza a gritar a los vecinos, empieza usted a hacer algo para apagar ese fuego y para salvar las vidas que están allí adentro. Es un ejemplo como para que lo usemos como referencia de la necesidad que tenemos como iglesia de impactar con el mensaje del Evangelio a todas las personas. No nos guardemos ese mensaje del Evangelio. Por eso la predicación del Evangelio era el termómetro que medía la fidelidad de la iglesia en aquellos tiempos. Y los hombres se acercaban porque la gracia de Dios abundaba. Eso es tener gracia, mis hermanos. Cuando usted tiene bondad y misericordia por todas las personas, es misericordia de Dios y es gracia de Dios, en la cual usted, lleno del Espíritu Santo, usted lleva y comparte a todos los demás. Leamos ahí en Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice la palabra de Dios, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, ¿qué decían aquellas personas de Pedro y de Juan? Hechos 4:13, versículos más atrás. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo, escuchen esto, que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué cualidades tenían Pedro y Juan? Haber sido testigos de Jesucristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y adicional, haber sido llenos del Espíritu Santo. Por eso los hombres podían decir y reconocían en ellos que habían estado con Jesús. De la forma en la que los hombres podrán decir de ustedes, mis hermanos, que ustedes caminan, que están con Jesús, que son amigos íntimos de Jesús, al ver sus vidas,
al ver la gracia con la cual ustedes caminan, las personas pueden decir, Él es un discípulo de Jesús. Se parece a Él. Tiene el carácter de Él. Habla con autoridad. Enseña la palabra de Dios. Modela la palabra de Dios. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es un testigo de Jesucristo. Y los hombres lo pueden ver. Los hombres lo pueden identificar. Pero aquí dice el texto también que Pedro y Juan eran hombres comunes y corrientes. Como usted y como yo. Pedro y Juan seguramente no tenían diseño de sonrisa. Tal vez de pronto sufrían de gingivitis. Pedro y Juan no tenían manicure en sus uñas. Tal vez estaban llenas de tierra y de escamas de pescado. Pedro y Juan no tenían la mejor ropa, las mejores vestimentas. Su ropa era humilde y sobria. No tenían trajes de Oscar de la Renta. Eran hombres que sencillamente vivían con humildad. No tenían tal vez perfumes de Francia. Tal vez olían a mar y a pescado y a sudor. Si usted hubiese estado cerca de un apóstol, usted no creería que ese es un apóstol. Al mirar la apariencia de esa persona, usted diría, ¿y este es el hombre de Dios? Porque ellos no dependían de sí mismos, sino del Espíritu Santo que estaba en ellos. La obra era del Espíritu Santo, no de sus cualidades, no de su figura, no lo que aparentaban, no lo que tenían, sino lo que el Espíritu Santo les daba. Les daba para poder transmitirle la palabra al pueblo y que el pueblo pudiese ser alimentado y los hombres cayesen en arrepentimiento y en fe, siguiendo a Jesús por el testimonio de ellos. Esos eran los apóstoles. Y sin embargo, lograron estremecer toda una sociedad. Toda una cultura de más de 2000 años desde Abraham fue estremecida por los apóstoles que estaban hablando la palabra de Dios con poder y autoridad en el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos, hermanos. Es el mismo. Y entonces, ¿por qué debe ser diferente? ¿Por qué debe ser diferente hoy en día? Arrastrados por esta cultura y esta sociedad y como si estuviésemos indefensos cuando el Señor prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros por siempre. Por siempre. Es la promesa del Señor Jesús para que tengamos el Espíritu Santo. Entonces es honesto, es justo, es razonable, es sensato que nosotros meditemos acerca de estas palabras, meditemos acerca de la iglesia del primer siglo porque así era. Las Escrituras lo dicen claramente. Así era la vida de la iglesia del primer siglo. ¿Por qué después debe cambiar tanto la iglesia y debe ser tan diferente la iglesia cuando la evidencia del Espíritu Santo es una sola? Un solo testimonio, una sola verdad. Porque Dios es uno solo también. Entonces, usted debe pensar y meditar si cree que el Espíritu Santo es el mismo de aquella época. ¿Es el mismo Espíritu Santo o no lo es? Debe revisarlo. Y debería llegar a la conclusión positiva de que sí es el mismo Espíritu Santo. Claro que sí es el mismo Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, si usted cree que el Espíritu Santo actúa hoy con poder y autoridad, que se diga un amén. Amén. Amén, que sí, el Espíritu Santo actúa con poder y autoridad, porque de otra forma, mis hermanos, sépanlo ustedes no estarían aquí hoy. Convénzanse, créanlo, que ustedes no estarían acá si no hubiese sido por el Espíritu Santo que está en ustedes. Es por eso que usted vino acá, que usted en algún momento tomó la decisión, la osadía y dijo, voy a ir. ¿En qué momento sucedió? Usted no lo sabe. El Espíritu Santo confirmándole la verdad, trayendo a las personas al Evangelio, trayéndolas a Jesucristo. Eso es solamente obra del Espíritu Santo. El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mis hermanos, si no es por medio del poder y autoridad del Espíritu Santo, estamos haciendo un trabajo en vano aquí y en todo lugar que se llame iglesia. Estaremos perdiendo el tiempo. No estaremos haciendo absolutamente nada. Debemos revisar que quien actúa, quien hace la obra, es el Espíritu Santo. No nosotros, hermanos. No nosotros.
No es la obra de un predicador, de un maestro, de un pastor, de un evangelista, de lo que ustedes quieran pensar. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de toda la iglesia. De toda la iglesia. 1 Corintios capítulo 15:10. Por favor, ubiquemos este pasaje allí. Dice la palabra de Dios: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si uno pudiera retroceder el tiempo para ir a hacerles algunas preguntitas al apóstol Pablo, me gustaría preguntarle al apóstol Pablo, porque no entiendo algo aquí del texto. Dice Pablo que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano en sí mismo. Dice que Él es lo que es por la gracia. Entonces, creo que eso es fácil de entender cuando sabemos que Pablo era enemigo de la fe. Que era enemigo de Jesucristo, de las iglesias. Que él trabajaba para perseguirlas y encarcelarlas. Eso es claro. Nosotros podemos ver que la gracia de Dios está actuando en él. Porque Pablo, quien se llamaba Saulo, se convirtió en un hombre diferente. En un hombre que ahora ama al creyente, comparte con el creyente, edifica y confirma iglesias, ya no las persigue, ya no las encarcela, sino antes las apoya, antes las respalda, antes las motiva y las edifica. Entonces sí podemos decir que la gracia de Dios estaba en él. Pablo pudo experimentar ese nuevo nacimiento. Fue limpiado y lleno de amor para con aquellos que eran sus anteriores enemigos. Ahora él tenía un amor misericordioso, bondadoso y generoso por ellos. Esa es la obra del Espíritu. Y es evidente que la gracia de Dios viene por el Espíritu Santo, porque somos nuevas criaturas, nacemos en una nueva realidad diferente a la que veníamos trayendo. Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacemos por voluntad de Dios, en una nueva realidad y una nueva vida. Pablo indiscutiblemente era lleno del Espíritu Santo, por esa actitud que él demostraba. Pero él dice luego: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, ¿qué significa esto? ¿Cómo es eso que si Dios es quien le transformó para que usted sea lo que es, por qué ahora usted dice que ha trabajado más que todos ellos? Cuando usted ha dicho que la gracia es de Dios. Pero usted está trabajando. E incluso más que ellos. Más que los otros apóstoles. ¿Cómo es eso, Pablo? ¿El trabajo no es de Dios también? ¿No le está usted quitando la gloria a Dios al decir esas palabras de que usted trabaja? ¿Que usted trabaja? Efesios 2:8 dice, uno le pudiese recitar las mismas palabras de Pablo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo, ¿qué puede responder a esto? Hemos viajado al pasado para hablar con Pablo y le hacemos esta entrevista. ¿Qué nos puede responder acerca de esto? Y Pablo nos dirá, al que haya viajado: tremendo viaje usted se echó para venir hasta acá, teniendo las Escrituras allá y el Espíritu Santo. Pero le voy a responder. Le voy a responder como respondían desde aquella época, con otra pregunta. ¿Qué dice Hechos 2:42? ¿Qué dice Hechos 2:42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Entonces Pablo hace la pregunta: ¿quién perseveraba allí en Hechos 2:42? ¿Quién persevera? Los creyentes, ¿cierto? Entonces, ¿es una obra de los creyentes? ¿Qué dicen? Sí. La pregunta debe ser, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Los creyentes renacidos en el Espíritu actúan bajo la gracia de Dios. Los creyentes llenos del Espíritu Santo actúan en la gracia de Dios.
Por eso Pablo agrega, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios, que viene el momento de nacer, de ser regenerados, de recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hizo posible que Pablo llegara a ser lo que fue, y a cambiar, y a ser diferente, y a experimentar transformación de corazón, de emociones, de sentimientos, de actitudes. Pablo era un hombre nuevo, humilde, espiritual, entregado al servicio desinteresado del Evangelio de Jesucristo, a quien otra vez tenía como enemigo. La gracia de Dios actúa en la vida del creyente, habilitándole, capacitándole, transformándole por medio del Espíritu Santo. Entendamos que la gracia es una bondad inmerecida de Dios para todos aquellos que son candidatos para ir al infierno. Es la bondad inmerecida del amor de Dios para todos aquellos que tienen obras muertas y en pecado, que van rumbo al infierno, pero que son transformadas en nuevas criaturas por la gracia de Dios. Pero a la vez esa misma gracia que se recibe gratuitamente en todo nuevo creyente es dada para alentar y para impulsar a los creyentes a las buenas obras. Esa misma gracia que está dentro del creyente lo impulsa a actuar y a hacer obras justas en el Evangelio. Es decir, Dios nos regala su gracia, su bondad inmerecida, y nosotros trabajamos en el Espíritu. Y por último, la obra de Dios es hecha. La obra de Dios es realizada. Por eso la iglesia creció. Por eso la iglesia creció, por la gracia de Dios en los creyentes. Juan 4:23 dice, Juan 4:23, ¿qué dice? Que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pregúntese usted, mi hermanos, ¿dónde busca Dios los adoradores? ¿En alguna tienda que venda adoradores? ¿No? ¿Cierto? ¿Lo buscará en las iglesias? No. ¿Se producen adoradores en las iglesias como el pan se produce en las panaderías? No. Así no sucede. Dios busca de lo más profundo de la suciedad, de la inmundicia, a los hombres perversos que están perdidos sin Dios, sin ley en el mundo. Salmo 42 dice, ¿qué dice Salmo 42? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Analicemos esto aquí. ¿Quién puso los pies sobre la peña? Dios, lo dice el texto. Dios. ¿Pero de quién son los pies? Del hombre. Del hombre. Entonces la pregunta debe ser, ¿por qué el hombre puso el pie sobre la peña? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. De otra forma, dice que este hombre no saldría del lodo cenagoso. Se estaría hundiendo más y más en él. Entonces, ¿de quién son los pies? Del hombre. ¿Quién los movió hacia la peña? Dios lo hizo. Pero los pies son del hombre. Quede claro eso. Es decir, que el hombre es una marioneta en las manos de Dios. ¿Es un robot? No. Nada de eso. Otro ejemplo. Las aves. ¿Por qué vuelan las aves? Porque tienen alas. Por su plumaje. Porque su estructura ósea liviana les permite elevarse. Su diseño aerodinámico les permite volar. Esa es la gracia que recibió la ave de su mamá ave. Esas habilidades, esas capacidades para poder volar, de tener plumas, de tener alas. Eso lo recibió cuando nació. ¿El ave estaba pidiendo eso? No. El ave está diciendo, póngame unas plumas más largas para volar más alto. No, las que le dio su mamá, el ave. Esa es la gracia de Dios. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Es el viento. El viento donde el ave vuela, se sostiene. El ave, como si estuviera nadando en el agua, vuela y planea.
Ese es el movimiento natural del comportamiento de un pájaro, de un ave. Gracia y el viento, el Espíritu Santo. El creyente recibe gracia, una nueva realidad, una nueva capacidad, un nuevo carácter. Y el Espíritu Santo le llena para que vuele, para que llegue a las alturas, para que haga la obra. Dice Isaías 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Pues aquellos que han recibido del Espíritu Santo. En la gracia inmerecida de Dios pueden volar, pueden obrar con libertad. Las obras que hacen son nuevas. Las obras son diferentes a las que hacían antes. Y eso evidencia de que el Espíritu Santo está en la vida del creyente. Entonces, mis hermanos, cuando se persevera en la gracia, cuando perseveramos, como el texto dice allí, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, está diciendo que es un trabajo de compañerismo del creyente con Dios. Es un trabajo de compañerismo del creyente con Dios, y no porque Dios nos necesita, sino porque Dios nos comparte de su obra para que la desarrollemos por su gracia. Pablo lo entendía y por eso él dijo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. ¿Qué dijo allí? Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Cada creyente lleno del Espíritu Santo que entiende la Escritura, entiende el mensaje, pues va a hacer la obra que corresponde y será un colaborador del reino de Dios. Las aves, cuando viene el viento, se sienten impulsadas a volar. Sus alitas empiezan a coquetear, empiezan como que voy a echar el vuelo, y salen a volar, porque no se pueden resistir a esos vientos que trae el día. Y dicen, yo tengo que aprovechar este momento y salir, desplegar mis alas y volar por sobre todo lugar. Son las aves libres, habilitadas, que vuelan sobre todas las cosas. Así es un creyente libre en el Espíritu Santo, libre de ataduras de pecado, libre de viejos hábitos, libre de costumbres pecaminosas, que es libre y puede elevarse en el Espíritu y actuar con poder en el Espíritu e ir a lugares que no tenía antes, que no se imaginaba. Y entonces debemos revisar si nosotros todavía somos polluelitos, que estamos allí en el nido, y que mamá nos está dando de comer. Mamá nos trae el gusanito, mamá nos trae la porción de comida del día, nos trae el agua, nos alimenta. Y todavía nos falta que nos salga el plumaje, que renovemos las plumas para salir a volar. ¿Cierto? Eso es lo que podemos revisar. Así que, en Efesios, si usted continúa el texto de Efesios 2, en el versículo 8 al 10, dice, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos queridos, el Espíritu Santo, el Señor, nos da de su poder, de su Santo Espíritu y de su gloria, por la cual Cristo Jesús caminó en este mundo e hizo todo de acuerdo a como el Padre le dijo. En esa misma gracia, en esa misma gloria, Cristo realizó todo por medio del Espíritu Santo, y Jesús oró en Juan 17:22. ¿Qué dice Juan 17:22? La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Lo puede ver? Esos elementos están en la vida del creyente, quien es lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, las obras en las cuales caminan los creyentes son las que evidencian cuando se persevera en Dios. Y estas obras evidencian de que esta persona está llena del Espíritu Santo y se moverá a hacer las obras de Dios, actuando en sí mismo, pero movido por la gracia de Dios.
Yo actúo, pero movido, impulsado por Dios, por el Espíritu Santo. Me muevo así, me comporto así, actúo, trabajo. Porque la gracia y esa gloria de Dios está en cada uno de los creyentes. El Salmo 61 dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. De pronto, tal vez, ya algunos ya no seamos polluelos, pichoncitos en el nido. Incluso ese nido nos quedará para un dedo gordo del pie. Somos tan grandes en el nido, solamente que necesitamos salir y extender las alas y volar en el poder del Espíritu y actuar en el nombre de Dios. Debemos hacerlo, porque la obra del Espíritu Santo es una obra activa, transformadora, revolucionaria, si usted lo quiere pensar, que transformó toda una sociedad, toda una cultura. Y lo hizo así, que quedó en evidencia en los libros de historia. Y Mateo 7:20 dice que así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo serán conocidos los creyentes? Por sus frutos, por sus obras, por su trabajo, por su demostración evidente de la llenura del Espíritu Santo que da testimonio de Dios. Ahora, uno puede probar cómo se ha hecho. Hemos probado cómo se ha hecho este mensaje de la llenura del Espíritu Santo, que fue evidente en la iglesia del primer siglo por sus obras y por su perseverancia en los asuntos del reino de Dios. Es evidente de acuerdo a la palabra de Dios, de que estaban llenos del Espíritu Santo. Toda esa iglesia crecía y se extendía. Era inevitable que se extendiera por la llenura del Espíritu Santo. Deberíamos de llamar no solamente el libro de Hechos de los Apóstoles, sino el libro de Hechos del Espíritu Santo en los creyentes. Porque son las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente la que realizó todo lo que dice la historia ya del libro de Hechos. Y de por sí no tenía la meta y el propósito de exponer hechos. Pero hermanos, es que es tan evidente la obra del Espíritu, una obra práctica, real, en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, que uno no se puede despegar del libro. Uno encuentra otra y otra y otra cosa más, otra evidencia más, mostrándonos cómo es la iglesia y cómo debe ser la iglesia de hoy en día. No he podido salirme de Hechos porque es que está ahí la vida del creyente, auténtica, genuina, llena en el Espíritu Santo. Mis hermanos, es para que nos examinemos hoy a la luz de esta palabra de Dios, y revise cómo usted viene andando. Si usted viene andando en el Espíritu, si usted puede decir que es una persona llena del Espíritu Santo, es un creyente, pues si es un creyente, está lleno del Espíritu Santo. Pero mis hermanos, Dios, los ángeles, los testigos en el cielo, los santos de la iglesia del primer siglo, los mártires, los apóstoles y hasta las mismas puertas de entrada al reino de los cielos, le están diciendo, demuéstremelo. Demuéstremelo que usted está lleno del Espíritu Santo. Algún día estaremos en la presencia de esos hombres y mujeres que caminaron en este mundo llenos del Espíritu Santo y evidenciaron cómo era la vida de un verdadero creyente. Y le van a decir, ¿dónde están sus obras? Porque si usted pensó que era salvo por gracia y que eso no incluía obras justas, vuelve y revise su doctrina. Vuelve y revise lo que está aprendiendo, lo que aprendió. Y en lo posible, tome esa doctrina y bótela. Bótela, no sirve. No alcanza al cielo. No alcanza la gloria de Dios. Esa doctrina es deficiente. Le falta la mitad. Le falta la mitad de la historia. ¿Cómo perseveró, mis hermanos, en Dios esta semana? ¿Usted puede decir que hizo todo o algo lleno del Espíritu Santo esta semana? ¿Usted se dirigió al trabajo lleno del Espíritu Santo? ¿Usted habló lleno del Espíritu Santo? ¿Sus palabras fueron llenas del Espíritu Santo? ¿Ustedes, maridos, trató a su esposa lleno del Espíritu Santo? ¿Ustedes, jóvenes, escucharon música y vieron internet llenos del Espíritu Santo?
¿Usted hizo algún reclamo lleno del Espíritu Santo esta semana? ¿Usted de pronto tenía que hacer un reclamo de algún servicio público, alguna fila en el banco? ¿Fue lleno del Espíritu Santo? ¿Usted se preparó para el día del Señor lleno del Espíritu Santo? ¿Usted salió de su casa y se dirigió hacia acá lleno del Espíritu Santo o venía murmurando y quejándose antes de llegar acá? ¿Usted cantó lleno del Espíritu Santo? ¿Usted escuchó la palabra de Dios lleno del Espíritu Santo? ¿Usted habló en verdad lleno del Espíritu Santo? ¿Perseveró en la oración individual? ¿Perseveró en la oración familiar? ¿Perseveró en la oración de intercesión entre semana aquí en la iglesia? ¿Está usted dando evidencias que está lleno del Espíritu Santo? Son muchas reflexiones, pero una sola verdad. Que usted es un creyente verdadero, genuino, si evidencia la llenura del Espíritu Santo. Mis hermanos, para finalizar, ayer mientras preparaba o revisaba el sermón, y de por sí lo cambié, el sábado es un día trágico para los sermones, porque al final tiene uno que cambiar algunas cosas por el evento del mismo sábado. Y ayer en la tarde pude ver algo muy especial. Yo estaba aquí abajo estudiando, preparando, y aquí arriba estaban mis hermanos también preparando la cena del ágape. Y yo sentí ahí sí como ese impulso en el espíritu de subir. Porque hay un momento como que se nubla la mente y como que uno queda ahí y como para no estirar la mirada y los ojos, pero como que necesita uno algo más. Y subí. Y me vine para este lugar a ver qué es lo que estaba sucediendo. Las hermanas y los hombres, todos ocupados aquí con alguna actividad. Lavando, pelando una papa, alistando el agua, verduras, cortando verduras, haciendo una serie de cosas. Otros trabajando acá, arreglando acá. Y yo les miraba a todos ellos. Y veía y sentía la llenura del Espíritu Santo en la comunión. Todos ahí contentos, felices, generosos. Una actitud generosa, desprendida. Sentados por igual, ninguno más grande, superior que otros, todos iguales como hermanos. Y eso me llenó de gozo. Y eso me alimentó más del Señor en el Espíritu. Y bajé gozoso nuevamente a revisar el sermón. Y decir, esto es algo que uno debe contemplar, gozarse, y que uno debe comunicarle a las demás personas que no nos conocen, que no conocen del Evangelio. Mire lo que hace la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Todos motivados, todos trabajados, todos pendientes, todos unidos, todos ensuciados con lo mismo, pero estaban en unidad, llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, decía las Escrituras en Hechos que los habitantes de Jerusalén temían por las obras de los cristianos. Temían porque eran maravillosas. Eran obras asombrosas, maravillosas. Y el pueblo temía por esas obras. Dice el Salmo 66:5 que ojalá los hombres puedan decir de nosotros, de cada creyente, de cada comunidad, de cada iglesia: vení y ve las obras de Dios temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Que esas obras temibles de Dios, poderosas en la gracia, en la llenura del Espíritu Santo, esté en su iglesia. Y que la iglesia sea conmovida, llevada, animada, alentada a las buenas obras. Para que muchos puedan creer y venir al Evangelio. Por la luz del Evangelio que usted alumbra a todos los hombres. Recuerde eso. Recuerde y medite en estas palabras el día de hoy.